Esto es El arte en primera persona, un espacio para hablar del arte desde lo que nos identifica como artistas. Te voy a contar experiencias y brindarte un lugar para conectarte con tus procesos de búsqueda creativa. Salir al mundo. ¿Querés que salgamos juntos? Bueno, mi nombre es Natalie, estoy acá en el segundo capítulo del arte en primera persona y te voy a contar cómo salí al mundo. Este episodio habla sobre mi proceso como artista, de cómo generé la posibilidad de que vos hoy me estés escuchando. Cuando tuve la posibilidad de ponerme a producir obras, en una conversación que tuve, yo producía en mi casa, tenía un pequeño espacio donde dibujaba, donde tenía mis materiales, donde a veces pintaba, pero por una cuestión de tiempo o espacio no siempre lo hacía. Hasta que un día se empezaron a acumular algunos trabajos y ya me estaban ocupando bastante espacio. Y en una conversación con una amiga me dice, ¿por qué no salís al mundo? Y yo, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué no mostrás tu trabajo? Y yo le digo, no, porque no, mi interés es producir, no mostrar. Pero hola, va de la mano, somos artistas, nuestro objetivo es contar nuestros procesos creativos. Entonces me animé a mostrar mi trabajo y empecé a anotarme en convocatorias, en espacios expositivos y empecé a generar un recorrido mínimo en la medida de que se acomodaban mis tiempos, mis espacios, pero tratando de poder mostrar mi trabajo. ¿Cómo termino saliendo al mundo con este proyecto de el arte en primera persona? En donde mi interés es llegar a vos como artista y que me cuentes cómo vos salís al mundo, cómo vos generás un espacio para poder mostrar tu trabajo. Siempre dije que el arte es la única manera que tenemos de sanarnos y de salvarnos. No, o sea, es una herramienta maravillosa que nos distingue a cualquier creador y que cualquier persona puede generarlo. No hace falta ser estudioso del arte. Sí es necesario para generar una carrera de artística, pero no para producir arte. El arte es algo que nos trasciende a cualquier persona. Entonces, cuando empezamos a hacernos responsables de nuestro trabajo como artistas, de que queremos generarlo desde un lado profesional, desde un lado laboral, donde queremos mostrar nuestro trabajo, vender nuestro trabajo, porque somos artistas, necesitamos vivir de algo y necesitamos que nuestro arte sea redituable, que haya una negociación, que haya un ejercicio de compra y venta de nuestras piezas, porque necesitamos vivir de ello. Pero es muy difícil animarse a hacerlo, animarse a salir a mostrar tu trabajo. Entonces, a medida que empecé a generar propuestas con artistas en donde les mostré cuáles eran las herramientas que tenían diferenciadoras a través de diferentes ejercicios de producción de su obra, pero yo les digo, la única manera que tenemos es hablar de nuestro trabajo, hablar de lo que hacemos. Estoy en este momento hablando de este proyecto que surge y de cómo surge, porque es necesario que el mundo sepa todo el trabajo que hay y a su vez que los artistas se animen a hacerlo. La manera en la que comencé a contar mis procesos personales fueron en los que se llaman charlas a pie de obra. Las charlas a pie de obra son cuando los artistas están sentados junto con su obra y empiezan a contar sus procesos, cómo llegaron, cuáles fueron los lugares a los que fueron internamente para poder sacar una idea, cuáles fueron las investigaciones que hicieron o si fue simplemente un impulso creativo de decir tengo esta imagen en la cabeza, la necesito volcar en el papel o en una pieza escultórica o en la disciplina que sea. Entonces la idea es poder conversar sobre eso, poder contar, ¿no? Al público conocedor o no conocedor del arte de cómo llegaste a ese lugar. Cuando empiezo a conversar con artistas y me empiezan a contar sus historias,
y a su vez empiezo a hacer un nexo entre el público. Cuando venía un público, una persona, un grupo de personas a ver una obra de alguna artista, yo le contaba la vida de ese artista. Le contaba, esta artista nació en tal lado, empezó a producir de tal manera, generó, digamos, incursionó en esta técnica por un determinado interés en particular, la significación que el artista me dice de lo que es para él su obra, el por qué produce, paisaje, qué es lo que le despierta tal lugar, cuáles fueron las emociones. Si nosotros nos vamos a las historias del arte y a las historias de los grandes maestros del arte, siempre hay una historia de fondo, un recuerdo de fondo o una experiencia contada o vivida que fue materializada a través del arte. Entonces, nuestra manera de poder salir al mundo es contar sobre los procesos que nos atraviesan como artistas, de estos lugares a donde vamos para poder producir nuestra obra. Particularmente, yo soy una persona que siempre está en contacto con sus procesos personales. Yo no concibo una obra que no sea humana. Es una frase que surgió un día que me estaban haciendo una entrevista y me preguntaban, ¿por qué pintas lo que pintas? ¿O por qué le pones el nombre que le pones? ¿O qué es lo que querés decir con lo que haces? Y surgió en mí esa frase y me miraron y tuve que, explayarme en lo que decía. Y ¿por qué es esto de no concebir un arte que no sea humano? No concibo un arte que no nos atraviese como personas. Entonces, al comenzar a contar, mi obra en particular tiene que ver con este tema que a mí me tocó vivir, o con este proceso por el cual yo estoy atravesando como persona en mi historia de vida. Entonces, la manera en la que el público o el espectador te ve cuando está siendo parte de tu historia, está siendo partícipe de tu proceso creativo, se genera una especie de magia, que voy a decirlo así, no es nada académico lo que digo, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con el nexo que tenés como artista de cómo hablas de tu obra al frente del público. Esa es tu manera de salir al mundo, contar tu proceso, contar por qué haces lo que haces, contar cómo llegaste a eso, generar un espacio con el otro donde el entendimiento a través del arte sea desde un lugar humano, desde un lugar cálido, donde uno está acostumbrado como artista a generar un discurso muy estructurado, académico, con ideas que están preconcebidas, con investigación, que sí, está bien, funciona, es así, es parte de lo que necesitamos llegar. Pero hay un público al que no se le está prestando atención, que es este público no conocedor. Ahí está donde nosotros necesitamos llegar, necesitamos emanciparnos de la academia y llegar a el público no conocedor del arte, que no conoce porque no sabe, como les decía, o sea, ¿por qué no te gusta? ¿Por cuál no está tu interés? Porque no entiendo, no sé de arte. Pero no, tenés que saber de arte, tenés que entenderlo y no tenés que entenderlo del arte, tenés que sentirlo. Esa es la única manera de poder trascender como artista. Sí hay un circuito que es de reconocimiento a través de los premios, distinciones o una venta como, magnífica a precios exorbitantes. Está el circuito del coleccionismo. Hay un mercado como cualquier mercado económico. Hay oferta, hay demanda, hay agentes, hay sistemas, hay espacios que son legitimadores de tu obra, pero que necesitas encarar todo el abanico de posibilidades. Necesitas llegar a la academia, necesitas a través de la investigación, a través de, yo sé que mi discurso es muy intuitivo, ¿no? Que yo produzco mi obra desde un lugar de intuición, de lo que me va saliendo, de la idea que me surge. Para que sea válido académicamente tenés que investigar,
¿Por qué llegaste a eso? ¿Cuáles son sus significaciones? Hay filosofía, hay semiótica, hay un montón, ahí está la historia del arte que te puede avalar. Para eso hay un montón de personas que se dedican a estudiar, son estudiosos, que son personas académicas que nos súper facilitan nuestro trabajo como artistas, que necesitamos ejercer la escritura, la lectura y demás para generar ese nexo con la academia. Pero este público no conocedor también es parte de tu obra. ¿Por qué se lo va a dejar de lado? ¿No? Entonces, siempre está bueno tener en cuenta todas estas posibilidades. Yo te hablo a vos como artista y a su vez te hablo a vos como público, que te acerques al arte desde una manera de sin miedo. No tengo que tener miedo a acercarme al arte y no tengo que tener miedo de mostrar mi arte, porque el objetivo es trascender a través del otro y a entender que el público siempre va a completar mi obra, sea o no entendedor del arte. Esto fue El arte en primera persona. Te espero en el siguiente episodio.